Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes. Encuéntranos en nuestro sitio web WordPress, en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Biografía. A Marlon Brando. Marlon Brando Jr. fue un actor estadounidense de cine y teatro. Su formación e instrucción teatral fue llevada a cabo por Stella Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York. Algunos sábados acudía al Actors Studio interesado en las clases de Elia Kazan. Marlon Brando. Omaha, Nebraska, 1924. Los Ángeles, 2004, actor de cine estadounidense, considerado uno de los mayores mitos de la historia del cine. Marlon Brando era el tercero de los hijos del matrimonio formado por Dorothy Pennebaker, de sangre irlandesa, y Marlon Brando, descendiente de franceses que americanizaron su apellido original, Brandeu. Su padre, un hombre de carácter muy fuerte perteneciente a la Iglesia Episcopaliana, era representante de una fábrica de productos químicos, por lo que, según su destino, la familia cambió de residencia en varias ocasiones: Illinois, California, Minnesota, antes de establecerse definitivamente en una granja de Libertyville, Illinois, en 1937. De su madre, artista aficionada y principal impulsora de un grupo teatral de Omaha, por el que a fines de los años 20 pasaron unos aún desconocidos Dorothy Maguire y Henry Fonda, heredaron, tanto él como sus hermanas, Jocelyn y Frances, su atracción por la escena. La notoria incompatibilidad del matrimonio se tradujo, al cabo de poco tiempo, en una batalla constante que en plena ley seca llevó a la mujer al alcoholismo y a los hijos a emanciparse desde muy jóvenes. Brando se enteró de la muerte de su madre, en 1954, en un set de rodaje. Su padre, que pronto volvió a casarse, murió en 1965. Rebelde desde la niñez, el joven Bud, era su sobrenombre familiar, ingresó con 16 años, en contra de su voluntad, en la Shattuck Military Academy de Faribault, Minnesota, donde lejos de enderezarse, fue expulsado 2 años después por insubordinación. Obligado entonces a trabajar en lo que encontraba, fue albañil y conductor de excavadoras mientras sus hermanas se independizaban y partían a Nueva York para probar suerte en el teatro. A comienzos de 1943 se fue a vivir con su hermana Jocelyn con el mismo objetivo, aunque para ganarse la vida tuvo que encadenar una sucesión de trabajos eventuales: vendedor de refrescos, lavaplatos, botones, ascensorista en unos grandes almacenes, mientras esperaba su oportunidad. El nacimiento de un mito. Una recomendación lo condujo ante Erwin Piscator, director del Dramatic Workshop en la New School for Social Research, embrión del Actors Studio. Allí asistió a las clases de Stella Adler, quien gozaba de gran prestigio por haber sido alumna, en Moscú, de Konstantin Stanislavski, cuyas técnicas aplicaba. Una decena de obras entre 1944 y 1947, Molière, Shakespeare, Ben Hecht, Jean Cocteau, Bernard Shaw, foguearon su talento, y le bastaron 2 frases para convencer a Tennessee Williams de que se hallaba ante el intérprete ideal para encarnar por primera vez al Stanley Kowalski de un tranvía llamado Deseo. Con el beneplácito del dramaturgo y la dirección de Elia Kazan, Marlon Brando fue un Kowalski nunca superado, y de la noche a la mañana consiguió que todo Broadway hablara de él. El éxito rotundo del montaje propició su versión cinematográfica. Y el actor, que ya había debutado en Hombres, 1950, de Fred Zinnemann, supo trasladar a la pantalla toda la fuerza y los matices con que había dotado a su personaje en la escena, aunque su poder de seducción se multiplicó. Con un tranvía llamado Deseo, 1951, Marlon Brando no solo adquirió una inmediata fama mundial, con ella nació el mito. Un icono que imitaron sus contemporáneos y que más de medio siglo después aún no se ha extinguido. Según cuenta en sus memorias, Las canciones que mi madre me enseñó, él no era consciente entonces del alcance de su imagen ni del efecto de su rebeldía, que sin pretenderlo afianzó en otros títulos, como Salvaje. 1954, de Laszlo Benedek, o Piel de serpiente, 1959, de Sidney Lumet. Otro filme destacable de aquellos años fue El baile de los malditos, 1958, que permitió a Brando dar muestra de su versatilidad interpretativa al encarnar el papel de un capitán de la Wehrmacht alemana, al que dio un carácter más humano, que difería del imperante en los filmes bélicos de la época. En el Brando de aquella época prevalecía, por encima de cualquier otra consideración, su prestigio como actor. En 6 años de carrera había sido candidato al Oscar en 5 ocasiones, y aunque lo podría haber ganado por Viva Zapata.
1952, de Elia Kazan, o Julio César, 1953, de Joseph L. Mankiewicz, lo obtuvo por La Ley del Silencio, 1954, en la que encarnó al contradictorio Terry Malloy, el exboxeador que merodea por los muelles de Nueva York, un alter ego del director del filme, Elia Kazan, atormentado por el fantasma de la delación después de haber contribuido a la siniestra casa de brujas liderada por el senador Joseph McCartney denunciando a sus camaradas. El actor dudó mucho antes de aceptar su papel en esa especie de filme expiación, pero debía mucho a Kazan, y el personaje olía a premio. Actor controvertido. En realidad Brando, que encarnaba el inconformismo frente a otras pusilánimes estrellas de Hollywood, creía que trabajaba contra el Star System, a espaldas de la industria, y ocurría, en cambio, que su personaje convenía a la gran fábrica de sueños, era el mejor vendedor de sus productos. Es verdad que rechazaba muchas ofertas de Hollywood, pero más por saturación que por ideología. Así se entiende mejor su trabajo en títulos de género diverso y desigual calidad que, aparte de demostrar su versatilidad, no contribuyeron a aumentar su prestigio. Esto sucedía ya en la década de los 50, cuando estaba en la cumbre, y, con el tiempo, se hizo cada vez más patente. Puede decirse que esa primera etapa se cerró con su único trabajo como director, El rostro impenetrable, 1961, un western crepuscular que marcó las pautas por las que desde entonces se rigió el género, pero que en su momento no fue justamente valorado. Un decenio después, rescatado de la medianía por Bernardo Bertolucci y Francis Ford Coppola, quien con El Padrino lo llevó a un nuevo Oscar recogido en su nombre por una falsa India Sioux como protesta por el trato a los indígenas norteamericanos, en el Brando renacido pudo más la codicia, y con Superman, 1978, de Richard Donner, con un salario de $14 millones, inauguró los trabajos manifiestamente mercenarios y olvidables que caracterizaron la última etapa de su trayectoria. Dicen sus biógrafos que actuó así obligado por las deudas. En efecto, su economía quedó maltrecha por sus inversiones en Tahití, poseía el atolón Tetiaroa desde 1966, y por las secuelas y obligaciones que le deparaba su exótico, dilatado y dramático historial sentimental, la falsa hindú Anna Kashfi, en realidad Joanna O'Callaghan, galesa, con quien litigó años por la custodia de su primer hijo, Christian, el cual fue condenado en 1990 por el asesinato del novio de su hermana Cheyenne, quien a su vez se suicidó en 1995, la mexicana Movita Castaneda, la tahitiana Tarita Teriipia y, entre 1988 y 2001, su asistenta guatemalteca María Cristina Ruiz, madre de sus 3 últimos hijos. No obstante, poco después de su muerte se hizo público el testamento en el que dejaba un patrimonio de unos $22 millones y reconocía a 10 de sus hijos habidos de todas sus relaciones. De ellos, los mayores repartieron sus cenizas, cumpliendo la voluntad del actor, en su isla de Tahití y en California, en el Valle de la Muerte. El candelabro, iluminando mentes.